Isaías capítulo 1, verso número 2. Vamos a iniciar hoy una nueva serie, estos días jueves, que vamos a estar llevando, les digo que durante algunos meses. Esta serie se titula El Dios fiel ante infieles. Así se va a titular esta serie, El Dios fiel ante infieles. Este es el tema número 1, que se titula Prólogo. ¿Qué vamos a estar estudiando en esta serie, hermanos? Bueno, vamos a estar abordando el libro de Oseas. Vamos a estar estudiando este profeta, Oseas, que tiene una historia muy singular. Ya lo vamos a ir viendo en las sesiones que vienen. Pero fue un profeta que Dios le mandó que se casara con una mujer prostituta. ¿Para qué? Para que Dios viese o que Dios mostrase la fidelidad ante un pueblo infiel. O sea, hermanos, hay varios profetas que hicieron de estas cosas, que no es para todos. O sea, muchos, yo recuerdo alguien por allí que decía, es que yo me casé con esta del mundo porque Dios como Oseas me mandó. No, hermanos, o sea, la parte de aquí de Oseas es algo profético. No es algo que se repita ni para que sea un ejemplo de que Dios te puede mandar a casarte con una del mundo, porque así va a demostrar Dios algo. No, hermanos, no, eso es otra cosa. Entonces, vamos a estar viendo en esta serie cómo Dios trata con los infieles. O sea, Dios muestra su misericordia, su gracia, y vamos a ver cómo en este primer tema, cómo era ese momento de Oseas, cómo era el ambiente en ese tiempo. Y vamos a ver, hermanos, que Oseas parece un libro muy actual en el día de hoy, de cómo estamos viviendo hoy las cosas en el mundo. Entonces voy a tomar este pasaje de Isaías, porque Isaías no fue contemporáneo de Oseas, pero tienen muchas cosas en común. Dice ahí versículo 2 de Isaías capítulo 1. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Bien, hermanos, en esta nueva serie, como les dije, vamos a estudiar el libro de Oseas. Una de las cosas que Oseas va a abordar y que voy a tratar un poquito este punto es la corrupción. Israel en ese momento tenía prosperidad con Jeroboam II. Sin embargo, aunque había prosperidad dentro del reino del norte, había mucha corrupción. Y es un mal que hoy es el pan de cada día, ¿no? Como se señala con insistencia desde diversos ángulos analíticos, es una pandemia que la corrupción que corre todo el tejido social, los organismos del Estado, los partidos políticos, las instituciones y entre ellas las distintas confesiones religiosas que se supone que deberían ser ejemplo de transparencia, pero nos hemos llevado cada chasco, Frente a esta realidad, hermanos, que parece estar enseñoreándose entre personas y estructuras, y cuya cara más visible en estos días es la destitución, renuncias, juicios, prisión preventiva, encarcelamiento de funcionarios públicos y gobernantes, la pregunta que viene aquí es, ¿qué papel le corresponde a quienes afirman que el Dios de la Biblia es justo y ama la justicia? Hoy parece, hermanos, que la justicia es algo que se ve con mucha dificultad, ¿verdad? La justicia y el reclamo son algo insistente
que la sociedad hace. Hermanos, el libro de Oseas aborda mucho y otros temas que habla en el pueblo, como es la realidad histórica desde la que escribe el profeta de Dios de la vida. Corrupción en las Fuerzas Armadas, corrupción en la justicia, corrupción en el gobierno y la política, la cultura de la corrupción, hermanos, en los líderes religiosos. Parece que esto es tan actual. Parece que estamos leyendo el blog de internet tan actual, ¿verdad? Estamos viendo esa noticia de continuo en redes sociales. Es más fácil, hermanos, reconocer la corrupción que definirla. Es más fácil verla. ¿Qué podríamos decir que es? ¿Cómo podríamos definir qué es corrupción? Bueno, podríamos definirla de esta manera. Es la utilización indebida de un individuo, que un individuo hace del poder que se le da. ¿Okay? Y esto se hace para obtener beneficios personales. Esto quiere decir que la corrupción se vale de las estructuras sociales, empresariales y gubernamentales legalmente establecidas. Por eso es difícil detectarla y comprobarla. Es bien difícil. Fíjate, a un ladrón lo capturan en las afueras del supermercado con la lata de sardinas que no pagó. Y habrá un video por allí, ¿no? Donde lo cachan infraganti, que agarró la lata y la puso en su bolsillo y trató de salirse sin pagar. Pero, por ejemplo, demoran años para llegar a una sentencia en los delitos de la gubernatura, de las grandes obras estructurales de un país. ¿Por qué razón? Bueno, porque en la comisión del fraude se mezcla la legalidad con la ilegalidad en el desempeño de sus funciones. O sea, hay cosas que no podemos juzgar porque hay una cláusula de confidencialidad y eso no podemos decirlo. Entonces, por ahí esa arista no podemos irnos para juzgar la corrupción. Tenemos que buscar otra manera de hacer que se vea que la corrupción existe. Ahora, diré un poco del contexto del libro de Oseas. Oseas, el nombre Oseas es un nombre hebreo que significa salvador o salvación. De hecho, así se llamaba Josué. El nombre Josué se lo puso Moisés, pero en realidad Josué se llamaba Oseas. Y pertenece al grupo de los profetas menores. ¿Por qué profetas menores? Bueno, porque generalmente son más breves, no porque sean menos importantes, sino porque son más breves. Fueron escritos a lo largo de un periodo de 400 años en la historia de las naciones de Judá e Israel, abarcando los imperios asirio, babilónico y persa. En especial, el profeta Oseas fue un profeta del reino del norte. Recuerden que cuando Salomón desobedeció e invadió todo el país de idolatría, Dios le dijo que por amor a él y por amor a su siervo David, no quitaría el reino de él, pero sin embargo el reino se dividiría. Entonces, en los días del rey Roboam, se dividió el reino en dos partes. El reino del sur fue para Roboam con Benjamín y Judá. De ahí sale el nombre judío. Judío no es Israel, judíos es la tribu de Judá, pues se llama judíos. El reino del norte, llamado Efraín o Israel, eran las 10 tribus restantes, que quedó a manos de Jeroboam I. Entonces, los reinos del norte fueron Amós y Oseas, que vemos en los profetas menores. Los del reino del sur fueron 6: Abdías, Joel, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc. Esos 6 profetas fueron del reino del sur. Otro profeta que fue a una nación pagana, Jonás. Jonás no fue para ninguna parte de Israel, fue para Nínive, que era de los asirios. Y 3 fueron profetas después del cautiverio de Babilonia: Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos 3 profetas fueron después del cautiverio de los 70 años en Babilonia y un poco del imperio medo-persa.
El libro de Oseas, hermanos, es un libro que debemos entender cómo es la otra parte del amor. Hoy que estamos a un día, ¿verdad?, de que el mundo celebre el Día del Amor y la Amistad. Y parte del amor, sí, hermanos, sí es eso. Parte del amor es demostración, es regalos, es presentes, es decir palabras bonitas. Pero hay una parte del amor que a veces no entendemos. Y es una parte de renuncia, decisión. Recuerden, hermanos, que el amor no es sentir bonito. El amor es decidir. Decidir amar. Y decidir amar tiene que ver con el perdón, tiene que ver con saber hablar, saber llegar a acuerdos, saber llegar a resolver situaciones. Eso es el amor, hermanos. El libro de Cantar de los Cantares se supondría que sería la parte bonita del amor, ¿no? La parte bonita del amor, donde queremos vernos, queremos hablar, queremos compartir tiempo, queremos compartir una comida, una cena, globos, osos de peluche, restaurantes, regalos, ropa, zapatos, todo ese tipo de cosas que hoy se ve en la calle. Pero el libro de Oseas es la otra parte del amor. La otra parte donde nos casamos con gente imperfecta, donde a veces va a haber cosas que no estamos de acuerdo o cosas con las que tendremos que lidiar tal vez mucho tiempo o alguna parte del tiempo. El amor es ver que hay cosas que son nuestro derecho y por amor negamos ese derecho. Como dice Pablo en Corintios, estamos muriendo nosotros para que la otra persona viva, ¿no? O sea, tú trabajas no porque tengas una obligación social, sino tú trabajas por amor. Tú ves tu casa porque amas. O sea, no es porque eso le tocó a la mujer, no. La mujer tiene esa parte de que cuando ama, protege unas cosas y el varón cuando ama, protege otras. Esa es otra parte del amor. Oseas, hermanos, nos muestra que Dios nos sigue bendiciendo aun cuando nosotros muchas veces no correspondemos a ese amor. Oseas presenta un amor profundo y verdadero en el marido, pero trivial e insincero de la esposa, y construye un poema alrededor del sufrimiento, de la lucha del amor por conquistar otra vez a la esposa, cuyos caminos tortuosos la han llevado a extremos funestos. La esposa entonces aquí sería Israel en el contexto de Oseas, y en el punto más amplio, la iglesia. La iglesia que está siendo adornada con la palabra de Dios, pero muchas veces la iglesia se comporta de una manera desleal ante Dios. Y Dios aún así que sigue siendo fiel a sus promesas. A sus promesas. El autor, hermanos, es Oseas, y fue escrito más o menos este libro en el 755 a.C. hasta el 714. O sea, Oseas cubrió un periodo de unos 40 años. Voy a leer un poco un capítulo de Oseas, capítulo 4, que es uno de los capítulos clave dentro de este libro que vamos a estar estudiando. Dice ahí: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Vean cómo era Israel, No hay verdad, o sea, todos tratan de salirse con la suya. No hay misericordia, o sea, es decir, cada quien ve por él mismo. Cada quien ve por él mismo. Ni conocimiento de Dios en la tierra, es decir, ellos hacen lo que bien les parece y como dicen a veces los malvados, ¿no? Este es un mundo olvidado por Dios, ¿no?
perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Vean cómo es el pueblo de Dios, ¿eh? Ese es Israel. Lo que abunda es que perjurar, mentir. O sea, perjurar significa hacen contratos y nunca los cumplen. Mentir, matar, hurtar. Hermanos, ¿no eso es lo que casi se ve dentro de las noticias el día de hoy? ¿No eso es lo que prevalece? Y aquí apenas asaltaron la gasolinera, luego apenas asaltaron un Oxxo, y luego apenas mataron a no sé quién, y encontraron a un hombre acá, y encontraron un manteado en cierto puente, ¿no? Prevalece. Dice, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enluta la tierra y se extenúa todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, en este versículo, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Vean cómo Dios va de lo general a lo singular. Empieza a decir del pueblo, en el pueblo hay hurto, mentira, perjuran, no cumplen, no hacen, pero se va más adentro y hay un problema más grave. ¿Cuál es el problema más grave? Que los que dicen que conocen a Dios, no conocen a Dios. Ese es otro problema más grave. O sea, la sociedad está mal. La pregunta es, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están los que dicen que son hijos de Dios? Pues dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré a su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Vean que la corrupción, hermanos, haya llegado hasta el sacerdocio. El sacerdocio, por eso dice el versículo 9, y será el pueblo como el sacerdote. Será el pueblo como el sacerdote. La nación de Israel, hermanos, ha dejado el conocimiento de la verdad y ha seguido el camino de la idolatría de sus vecinos paganos. Entonces, hermanos, pecado, castigo y restauración son los temas recurrentes de Oseas. Hermanos, no hay verdadero amor si no hay castigo. No hay verdadero amor si no hay castigo. La rebelión de Israel se había manifestado en adulterio espiritual, corrupción, violencia, desprecio por Dios, confianza en alianzas políticas en vez de Dios. Pregunta, ¿no es lo que hoy está pasando también? La gente tiene más confianza en un hombre o en una mujer que llegue al poder, que cambie ciertas políticas, en un cierto movimiento, en una cierta filosofía, cierto pensamiento. Esta profecía, hermanos, fue la última voz de Dios al reino del norte. Es decir, Oseas fue el último profeta antes de que la nación de Israel fuese llevada cautiva. Ahora, vamos a preguntarnos aquí algo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios elige que Oseas sea un vivo ejemplo en su vida de lo que Israel es? O sea, ¿por qué Dios no ocupó a Oseas hablando como Jeremías o como Ezequiel, sino que tomó a Oseas y le dijo que se casara con una prostituta? ¿Por qué Dios hizo eso? La respuesta es porque el pueblo
cuando un pueblo está totalmente cegado en el pecado, la única manera ya de poder hablar con ese pueblo es con figuras que son relativamente fáciles de entender. O sea, cuando tú estás cegado completamente, o sea, tú estás de verdad sumido en el pecado y no te hacen entender y tú dices, no, a mí no me importa lo que digan, a mí no me importa lo que hagan, a mí no me importa, es mi vida y así la voy a vivir. La única manera en que Dios te puede hablar es a través de situaciones de la vida cotidiana. Ya es la única manera, porque ya por predicación, que alguien te hable, tú no vas a ceder. O sea, eso es de una persona que ya está totalmente endurecido. Entonces, el pueblo estaba totalmente endurecido. Ya no escuchaban nada. Ellos hacían su vida. Entonces, Dios ocupa la vida tormentosa de Oseas para presentar un cuadro llamativo del dolor en el corazón de Dios debido al adulterio de su pueblo. Entonces, hermanos, ¿sí? Dios te puede hablar por medio de situaciones que pasan en tu vida. Sí, Dios te puede hablar así. Pero eso sucede porque ya tú de la palabra no quieres oír más. Entonces Dios va a ocupar eso como el último recurso para ti. Que tú veas que otros pasan ciertas situaciones en su matrimonio, con sus hijos, con su casa, con su persona, con su dinero, para que tú te des cuenta que tú vas para allá. El drama de la vida de Oseas, hermanos, ha sido reconstruido en más de 2 formas, pero dentro del amor de Dios por su pueblo y dentro del contexto histórico encontramos lo siguiente. Número 1, un desposorio. Mira, hermanos, recuerden que uno de los mandatos para un sacerdote es que no podía casarse con una prostituta. Un sacerdote no podía casarse con una prostituta. Entonces, el número 1 aquí es el desposorio. Dios permite que Oseas se case con una mujer a quien amaba profundamente. Entonces, hermanos, debemos entender aquí. A muchos jóvenes se les ha dicho, deja que Dios elija por ti. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo es eso? Es que no veas que llene tus cualidades personales. Es en el sentido de que muchas veces el hombre elige sí por lo externo, pero tienes que ir más allá y dejar que Dios elija, es que Dios te abra los ojos. En este caso, Dios permite a Oseas que se case con una mujer a quien amaba profundamente, pero que después tendría una gran traición. Número 2, casamiento. Y la próxima sesión, hermanos, vamos a adentrarnos un poco en el matrimonio judío. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, el que Dios permita eso, hermanos, era una gran afrenta para el profeta. Era una gran afrenta. O sea, no nada más es, pues como hoy, ¿no? Que hoy, pues nos casamos y vamos al civil y firmamos y ya. No, hermanos. En ese tiempo, casarse con una prostituta era que te ibas a echar una fama, pero muy grande. Muy grande. Entonces, en el casamiento, Oseas toma por esposa a Gomer, así se llamaba esa mujer, Gomer, y la acepta en la pureza de un matrimonio. El punto es que Dios la describe como fornicaria por lo que Gomer haría después. Dios sabe que el amor de Gomer no será suficiente para guardarla en la hora de la tentación. Cuando su esposo, cumpliendo su ministerio profético, tenga que salir a lugares lejanos. Oseas tuvo 3 hijos con esta mujer. Se cree que el primero era de Oseas, pero los últimos 2. ¿No es eso lo que hoy también abunda mucho? De pronto el marido dice, le voy a hacer una prueba de paternidad. Y resulta con que no es tu hijo.
el pan de cada día el día de hoy. Número 3, separación. El pecado de Gomer, hermanos, crece hasta que decide dejar a su esposo y buscar una vida de placer. Y número 4, restauración. Restauración. ¿Cómo se ve la restauración en este punto? Oseas, ordenado por Dios, busca a Gomer y la encuentra en un mercado de esclavos. ¿Y sabes qué hizo Oseas? La compró y la llevó a su casa. La compró y la llevó a su casa. Pero no tiene intimidad con ella hasta el tiempo en que Dios diga que nuevamente debe recibirla como su esposa. Esa es la otra parte del amor, hermanos. La parte que a veces el mundo quiere omitir. ¿Cuál? Pues que va a haber problemas, ¿verdad? ¿Va a haber problemas dentro del matrimonio? Es obvio que sí. Claro que los va a haber. ¿Malos entendidos? Sí. ¿A veces nos vamos a levantar la voz? Sí. Pero cuando el amor persiste tenemos que llegar a un punto medio. ¿Por qué? Porque el amor siempre busca el bien del prójimo. El amor siempre busca el bien del prójimo. Si tú siempre te quieres salir con la tuya, tú no amas en verdad. Hay veces que tienes que ceder, tienes que morir a ti, a tus pretensiones personales, porque amas de verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no es jactancioso, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Con todo esto vivido, hermanos, hay 3 verdades para las cuales Dios lo estaba capacitando a Oseas. Número 1, el amor de Dios que llama, busca e insiste. Cuando aquí llegan, a veces me han llegado gente con problemas matrimoniales, se les llama a esa parte, ¿cuál? El amor llama, busca e insiste. O sea, es fácil hoy en esta sociedad decir, pues el divorcio es la solución. No, hermanos, la solución es el amor. Número 2, el pecado separa, ciega y esclaviza. Y número 3, que es parte de también, hermanos, del amor, el arrepentimiento es necesario para el que ha caído en pecado. Hay gente que puede, hermanos, reconocer que ha pecado, pero no arrepentirse. Y dice la palabra que con los tales ni aun comas. Pero si una persona ha pecado y llega a la parte del arrepentimiento, dice la palabra en Gálatas 6, ¿no? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, teniéndote a ti mismo como ejemplo, no sea que tú también seas tentado. Sí, hermanos. O sea, el punto de cuando alguien peca y viene contigo, no es crucificarlo, es que se arrepienta. Que sus consecuencias tal vez lo van a alcanzar, pues sí, hay cosas que no podemos evitar. Pero el punto es llevarlo al arrepentimiento. Si no llega allí, él, ¿qué? Quiere seguir en esa vida. Y el pecado separa, ciega y esclaviza. ¿Qué? Bien, voy a pasar a un punto. Oseas en su tiempo, en el tiempo en el que se encontraba Oseas. Después de la muerte del rey Salomón, su hijo Robam siguió en curso y dividió a la nación. Entonces, hermanos, el rey reinó Jeroboam I. Jeroboam I, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el gran hallazgo que hizo Jeroboam I? Lo que hizo fue hacer 2 becerros, temiendo que el pueblo, al ir a Jerusalén, regresara a posesión de Roboam. Entonces hizo 2 becerros y puso uno en Samaria
Y entonces, hermanos, les dijo a los israelitas que ya no descendieran más a Jerusalén, sino que allí en Samaria harían sus propios rituales. Hizo su propio sacerdote, hizo su propio templo, hizo su propio altar, todo lo hizo propio. Todo lo hizo propio. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Que hay dos maneras de hacer el matrimonio: o a la manera de Dios o a tu manera. A tu manera. Tú mismo haces tu altar, tú mismo haces tu Dios, tú mismo haces tu sacerdocio, tú mismo haces tus reglas, como dice Dios. Oseas capítulo 1, verso 1, y vamos a empezar a entrar allí. Hermanos, los profetas a veces hacen cosas extrañas. Fíjense, durante 3 años, Isaías avergonzó a la gente caminando por las calles vestido como un prisionero de guerra. ¿Saben cómo era un prisionero de guerra? Desnudo. Ese era un prisionero de guerra. Por 3 años Isaías caminaba así por las calles y le preguntaban: ¿por qué haces eso, Isaías? Porque así los van a llevar cautivos, si ustedes que no se arrepienten. ¿Y qué pasó? Durante varios meses Jeremías llevó un yugo sobre sus hombros. Y cuando le preguntaban a Jeremías: ¿por qué haces eso, Jeremías? ¿Qué le preguntaba? Así los van a llevar a ustedes Babilonia si ustedes no se arrepienten. El profeta Ezequiel actuó como un niño pequeño y jugó a la guerra. Y una vez usó un corte de cabello como una lección teológica de objetos, diciéndoles: así ustedes, aunque quieran pelear, van a perder. Y también cuando la esposa de Ezequiel murió repentinamente, Ezequiel incluso convirtió esa dolorosa experiencia en un sermón por el cautiverio que se avecinaba a Jerusalén. Vean, o sea, cómo las cosas ocurren dentro de la profecía para llevar al pueblo a que se arrepienta. A que se arrepienta, hermanos. Como les digo, cuando las palabras ya no son suficientes, vienen las cosas de la vida. Te empiezas a enterar de cosas. ¿Tú piensas que a veces llegan a tus oídos ciertas cosas por casualidad? ¿No te has puesto a pensar que cuando te enteras de cosas, de cómo suceden, no es una advertencia para ti? De que si tú sigues por el mismo camino, ¿tú piensas que te vas a librar? No, va a pasarte lo mismo. Palabra de Jehová, versículo 1, que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Jerusalén. Este Jeroboam, hermanos, es Jeroboam II. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Dice el versículo 2, lo voy a leer en traducción viviente. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. O sea, ¿qué quiere decir? Que algunos de los hijos de Oseas no eran suyos. No eran suyos. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. ¿Por qué se le llama prostituta? Bueno, la palabra fornicación viene de la palabra porneia, y ahí viene pornografía. De ahí viene prostituta o prostituto. Básicamente, hermanos, fornicación, o en el griego porneia, significa una persona que da su vida o su virilidad a cambio de algo. Y no necesariamente debe ser dinero. O sea, siempre hacemos prostituta, pues lo hace por dinero. No, hay gente que lo hace por placer. O sea, esas gentes que van a un bar y se encuentran a alguien y
De repente, pues ya se encontraron a alguien y se fueron al hotel, ¿no? ¿Qué están buscando? O sea, ¿por qué venden su persona? ¿Por dinero? No. ¿Por qué la venden? Por un rato de placer. Y entonces eso se le llama prostitución. Eso se le llama, o sea, es un prostituto, prostituta. Entonces, hermanos, el texto de Oseas, junto con otros libros de la Biblia, sugiere algunas razones para esta orden tan insólita. Número 1, la razón experimental. Entonces, hermanos, aquí cuando hablamos de fornicación, más hablamos, o sea, sí hablamos de una fornicación literal, pero hablamos de que el pueblo era fornicario espiritual. ¿Qué quiere decir? Fornicación espiritual tiene que ver con tú buscar en otro lado lo que solamente Dios te puede dar. Dios comparaba a menudo su relación con Israel con un matrimonio y su frecuente apostasía con adulterio o prostitución. Dice Oseas 2:19, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Número 2, la razón ilustrativa. El matrimonio de Oseas daría un ejemplo de la vida real de su mensaje a Israel. Oseas capítulo 3, verso 1, dice, me dijo otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Hermanos, tortas de pasas eran el alimento de un pobre. Eso es lo que ofrece un ídolo. ¿Qué ofrece? Lo más vil. Pero cuando alguien es idólatra, piensa que está obteniendo lo más grande. Pero no es así. Obtiene lo más vil, lo más bajo. Y con eso se conforma. Número 3, la razón profética. Dios mandaría a Oseas que diera nombres a sus hijos que describieran el castigo futuro y la restauración de Israel. Entonces vámonos yendo por la parte final, hermanos. Segundo libro de Reyes 14:23. Vamos a ver un poquito más cómo era en ese momento este reino, para ir un poco cerrando esto. Y ya tenemos un poco cómo era en ese tiempo, ¿no? Cómo estaba el pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo era el pensamiento del pueblo? Corrupción, mentira, adulterio, perjurio, homicidio. Así era el tiempo. Y hermanos, el libro de Oseas nos va a decir el por qué ocurre eso. Hermanos, entre más maldad vemos en el mundo el día de hoy, lo que nos quiere decir es que más el hombre está abandonando a Dios. Está abandonando a Dios. Por eso vemos cosas más terribles dentro de la sociedad. ¿Por qué? Están abandonando más a Dios y hoy se han levantado ídolos como el feminismo, como la psicología, como la psiquiatría, como la filosofía, como el gnosticismo. Se están levantando esas cosas el día de hoy y vean cuál es el resultado de todo eso. ¿Cuál? Más depravación. ¿Cuál? Más pensamientos fatuos. ¿Qué pasa? Más mentira, más corrupción, más robo, más muerte. A eso nos estamos enfrentando, hermanos. O sea, ese es el motivo por el cual se ve todo esto.
Segundo libro de Reyes 14:23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 42 años, ya 42 años, fue un reino muy largo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, el primer Jeroboam, el que levantó becerros, el que hizo un altar, él mismo, el que tenía sus propios sacerdotes, el que había hecho adulterar al pueblo de Israel. Ese mismo siguió los pasos de él. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. O sea, vean la misericordia de Dios. El punto es que prosperaron en ese tiempo porque Israel estaba en muy mal económicamente. Había muchos golpes de estado, muchos cambios de rey, mataban una casa, se ponía otra. Y Jehová dice, no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Hamad, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Jeroboam II, hermanos, el tercero en la línea de Jehú, fue el penúltimo rey de la cuarta y más larga dinastía de Israel. Si no fuera por él, el hecho de que Dios le había prometido a Jehú una dinastía que se extendiera a 4 generaciones, Jeroboam bien podría haber sido el último. A todos los efectos prácticos lo era. Su hijo Zacarías duró solo 6 meses en el reino y fue asesinado, quien a su vez reinó solo 1 mes, quien lo asesinó, y después vinieron los asirios. Los primeros días del ministerio de Oseas estuvieron marcados por la intriga, por el caos. No es de extrañar, hermanos, que no se molestará en nombrar a los reyes en honor a Jeroboam. Israel era un reino marcado por la inestabilidad real y la inseguridad, determinación implacable de poder al hijo de David. A pesar, hermanos, de todas las maniobras políticas y los asesinatos, la vida cotidiana era bastante buena. Al menos al comienzo de la carrera profética de Oseas. Jeroboam II disfrutó de un éxito militar significativo, recuperó territorios, recuperó gran estabilidad económica. Pero, hermanos, el lujo condujo a un materialismo que se tradujo en divisiones y lucha de clases. Con los ricos, cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más pobres. Me suena como el día de hoy, ¿no? Amós, hermanos, el misionero del sur del norte, durante los días de Jeroboam, a menudo se caracteriza como el profeta contra la injusticia social, debido a sus agudas acusaciones contra los abusos sociales. Pero, hermanos, la extrema riqueza entre la gente se manifiesta, por ejemplo, en sus referencias a casas de vacaciones estacionales y residencias llenas de marfil. Eso lo vemos en el libro de Amós. Oseas, hermanos, va al punto más espiritual. La riqueza rara vez es amistosa con el Evangelio. Rara vez. Tiende a engendrar seguridad carnal y confianza en sí mismo, que hace que los que se sienten cómodos no vean la necesidad de Dios. O interpreten la comodidad de la vida como una muestra del favor de Dios. Así era el tiempo de Oseas, hermanos. Entonces, que un profeta anunciara que Dios estaba enojado y amenazara con desaparecerlos, era incongruente. O sea, a ver, Oseas, estamos bien, tenemos dinero. Sí, matan a alguno que otro y alguna que otra, pues a veces fraudeo y toda la cosa, pero en grandes generales estamos bien. La corrupción, hermanos, es sin duda el tema central del libro de Oseas.
Su importancia en este libro es que Oseas va a la raíz del asunto. Y se trata de que el pueblo se ha olvidado de Dios y se ha casado con los ídolos de alrededor. Dentro de las muchas incomodidades que causa la metáfora, una en particular es que deja a Dios en una situación indigna, casado con una prostituta. Por eso, hermanos, cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 5, diciéndoles a los corintios que no podían unirse con las prostitutas que bajaban del templo de Corinto, va al mismo punto. ¿Cómo Dios va a estar unido con una prostituta? Gálatas 3:13, y vamos a ir terminando con este pasaje. Entonces, hermanos, en esta primera sesión me enfoqué un poco en cómo era ese tiempo. En la semana que viene, si Dios permite, estaremos viendo la deshonra de Oseas. Imagínate un profeta, nombrarlo como el profeta traicionado o el profeta, no sé, no lo sé, algún apodo que le podamos decir despectivo, ¿no? Hacia Oseas. No, y muchos utilizarían, pues tú qué me hablas, Oseas, si tú pues, ni tu matrimonio pudiste salvar, ¿no? ¿Te imaginas la posición de Dios? O sea, Israel decía que Jehová era su Dios, pero como se comportaban, pues como que dejaba mucho que desear, ¿no? Dejaba mucho que desear. Entonces a mí también a mí me pasa cuando hay personas que me dicen, es que yo he ido a parar de sufrir. Y ahí también no hablan de Dios y todo así como que te dices, híjale. O sea, sí, pues se hablan de Dios, pero no sé qué Dios, o sea, ese no es el Dios de la Biblia. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, quiero cerrar con esto, hermanos. La promesa de Dios siempre fue fiel. Cuando estudiemos el libro de Oseas, tenemos que mirar hacia la cruz. Sí, que veamos que el Dios fiel ante infieles, a pesar de todo lo que pasó, Dios vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ese es el gran amor. Hermanos, el más grande amor no se demuestra con qué grande sea el peluche que regalas, ¿no? Muchos dicen, es que el valor del amor es cuánto le costó, ¿no? ¿Cuánto le costó la sortija? Pues eso es lo que vales para él. No. ¿Sabes dónde se demuestra el verdadero amor? Cuando se tiene que perdonar una falta. Ahí es donde se demuestra cuánto amas en verdad. Sí, o sea, regalar algo, pues hasta con tu tarjeta de crédito lo sacas a meses y lo pagas. Pero ¿cómo pagas a meses una falta que pues para ti te dolió y para ti es grande, ¿no? ¿La puedes pasar a meses? ¿Sin intereses o con intereses? Es difícil eso, hermanos. Ahí es el amor de verdad. Por eso, hermanos, decimos que aquel que no conoce a Dios no sabe amar. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ese es el Dios fiel que se va a enfrentar ante un pueblo infiel. Que a pesar de todo eso, que Dios les demostró su amor. Y aún en esa disciplina de llevarlos lejos, era el amor de Dios, hermanos.
Era el amor. Entonces, debemos entender que cuando estamos siendo infieles en cosas del ministerio o cosas de nuestra vida cristiana, cuando Dios nos lleve a la disciplina, es el amor de Dios. Es el amor de Dios, hermanos. Por eso dice Hebreos, ¿no? ¿Qué padre o qué hijo hay que el padre no discipline? Pues solamente aquel a quien el padre no ama. ¿Verdad? Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.